la derrota al final siempre duelen, pero yo creo que me quedo con lo positivo, me quedo con que se vio un buen Langreo, que en la categoría sabemos lo que cuesta puntuar fuera de casa y la verdad que hicimos muchos méritos incluso para traernos la victoria. El equipo fue por el partido y yo creo que eso nos penalizó un poco porque al final fuimos a un cara a cara con el Coruso en un campo rival y bueno, al final pues nos metieron el gol en el 93 y bueno, nos quedó un poco cara de tontos, pero ya es pasado, ya centrarnos ya en el sábado en el Adarve y quedarnos con las buenas sensaciones, que el equipo hizo muchas cosas bien, entonces hay que quedarse con lo positivo. La primera parte pues nos costó porque al final cuesta adaptarse a una superficie distinta, hacía mucho calor y la verdad que el equipo le costó la primera parte hacer un poco lo que quería el míster, pero yo creo que tras el descanso pues se vio un Langreo distinto, un Langreo que fue a por el partido. Tuvimos muchas ocasiones para matar el partido, no las metimos, yo creo que es suerte. Al final lo difícil en estas categorías es generar ocasiones, ir a Coruso y tener 4 o 5 ocasiones claras la segunda parte, pues yo creo que no muchos equipos lo van a conseguir este año. Yo creo que hay que quedarse con eso, hay que quedarse con que el equipo genera muchas ocasiones y que intentar meterlas el próximo partido. Mi idea es jugar adelantado, al final si bloco algún balón así que en carrera, juego aéreo y tal, pues yo creo que tenemos gente muy rápida arriba que intento sacar lo más rápido posible y bueno, ahora me están yendo bastante bien. Es una cosa que solemos trabajar durante la semana, tanto aquí en casa como las semanas que nos toque ir fuera, y yo creo que es una opción más de cara al ataque y bueno, yo me gusta intentar golpear en largo y siempre que puedo pues intento buscar el pase lejano. Es un golpeo desde cerca con gente un poco por delante, le pasa creo que entre las piernas a line y tengo que reaccionar rápido y justo antes de pararla pues me bota y en vez de pararla con la mano natural me sale arriba y la tengo que parar con la otra mano y la verdad que justo tenemos la suerte también que le cae el rechazo a Samba y la tira fuera. El inicio yo creo que es muy bueno, al final el equipo perdió en la jornada 6, yo creo que las sensaciones son muy buenas, tenemos 9 puntos, el equipo compite, fuimos a 3 salidas muy difíciles y estuvimos a punto de llevarnos los 3 puntos en las 3 y en casa pues somos un equipo muy competitivo y hay que seguir en esta dinámica. Yo creo que el equipo cuanto pasen las jornadas va a ir a más, tenemos mucha gente nueva que todavía se está adaptando, tenemos mucha gente que está lesionada que tiene que recuperarse y aportar mucho porque esperamos mucho de ellos, entonces yo creo que el equipo cuanto se vayan recuperando gente y cuanto todos vayamos cogiendo los conceptos que quiere el míster, el equipo va a seguir creciendo, va a seguir yendo a más y esta es la dinámica.